Amigos, ¿cómo están? Qué gusto saludarlos. Gracias por estar con nosotros en Ciberdiálogos. Fue una semana muy intensa, muy interesante para mí leer los comentarios que dejaron ustedes a la conversación que tuvimos con Jorge Fernández Menéndez. De verdad, gracias. Me dejaron muchas reflexiones que derivaron en gran medida en esto que van a escuchar ustedes el día de hoy, por lo menos en el principio de nuestro episodio del día de hoy, porque luego vamos a entrar a una conversación, creo yo, de verdad reveladora e interesante con una de las voces más lúcidas que yo conozco para entender lo que está pasando, sobre todo en el universo europeo, pero no nada más en Europa, también en América Latina, ya verán. Pero antes vamos a retomar una de las noticias más tristes que yo recuerde en el México moderno para comenzar nuestro espacio. Amigos, yo no sé si alguna vez ustedes se han preguntado cómo nos relacionamos en México con el horror. A veces se nos olvida que estamos acercando al 20º aniversario de la violencia, está cada vez más cerca ese 20º aniversario. En realidad, claro, la violencia en México precede al principio de la llamada guerra contra el narcotráfico del 2006, pero desde entonces, cuando se formalizó de una manera u otra esa batalla entre el Estado mexicano y el crimen organizado, la violencia se ha vuelto parte de nuestro día a día. La cotidianidad de la violencia, a su vez, ha dado paso a un fenómeno que me preocupa y que creo que tenemos que evitar a toda costa. Me refiero a la normalización del horror. Y el ejemplo más reciente es quizá el más terrible de nuestros ya demasiados años de violencia, aunque la lista es de verdad muy larga, pero esto último de verdad es pues aterrador. En Teuchitlán, Jalisco, se descubrió hace unos días nada más lo que solo se puede llamar un centro de exterminio. Se encontraron crematorios, se encontraron multitud de restos humanos, piezas de ropa, mochilas, pares de zapatos. Los detalles son espeluznantes. Parece ser que al menos 1.500 personas fueron asesinadas y mutiladas ahí en solo 3 años. Y la conclusión es ineludible. En el corazón del estado de Jalisco, a 50 kilómetros nada más de Guadalajara, el cártel Jalisco Nueva Generación estableció un sitio dedicado a 2 cosas. Primero, al adiestramiento brutal de jóvenes que eran obligados a entrar en sus filas, este es un fenómeno también creciente, y segundo, al exterminio de seres humanos, un exterminio brutal, cruel, sistemático. Por desgracia, no parece ser un caso único esto de Teuchitlán. Es más bien un ejemplo que confirma lo peor de la situación por la que atraviesa México, la crueldad salvaje del crimen organizado, la impunidad casi absoluta con la que opera. Pero el campo de exterminio de Jalisco también demuestra, me parece, otra cosa muy grave sobre la sociedad mexicana. Hemos alcanzado ya un extremo en nuestra normalización de nuestro horror cotidiano. Los medios de comunicación no cubrieron suficientemente la noticia y lo que implicaba esa noticia. Simplemente no cubrieron suficientemente lo que suponía esta noticia. Las autoridades de Jalisco cerraron los ojos por años a lo que estaba pasando ahí. Y las autoridades federales pues ahora se han comprometido a abrir una investigación. No es suficiente. Nada de eso es suficiente. Esas mismas autoridades federales, después de todo, dieron pues rápidamente la vuelta a la página y se concentraron casi de inmediato en otras cosas. Por ejemplo, organizar una celebración enorme, multitudinaria en el Zócalo de la Ciudad de México con la presidenta de México, el gabinete, es decir, ante el horror evidente, la celebración. Jacobo Dayan, a quien hemos entrevistado aquí y como ustedes saben es experto en estos temas, le dijo hace unos días a Carmen Aristegui que hubo fiesta en el Zócalo cuando el país debería estar en shock, así lo dijo Jacobo Dayan. Dayan tiene razón, pero la realidad es que no nada más son los políticos, porque la sociedad hizo algo parecido como lo ha venido haciendo hace tiempo. También dio vuelta a la página. Habrá quien diga que no hay otro camino, que ver a la cara nuestra realidad es demasiado doloroso, y eso pues sí, puede ser. Pero la realidad no desaparece solo por ignorarla. Y nuestra realidad es muy grave. Ciertos cálculos sugieren que 30% del territorio mexicano está hoy bajo el control del crimen organizado.
México es un país lleno de asesinatos, de homicidios, pero también de desapariciones. Hasta el año pasado se habían descubierto, este número a mí siempre me impresiona, más de 7,000 fosas clandestinas. Imagínense nada más, 7,000 fosas clandestinas que se han descubierto. Hay muchas más. Hoy hay en México más de 72,000 cuerpos en espera de ser identificados. Nadie sabe quiénes son. Las madres buscadoras, mientras tanto, siguen recorriendo el país buscando a sus hijos, a sus hermanos, a sus esposos, a sus familiares, a sus hijas, por supuesto, también, a sus hermanas. ¿Cómo es posible normalizar algo así? ¿Por qué no reaccionamos como deberíamos reaccionar ante el horror que vivimos? La frecuencia del horror, la cercanía del horror, no nos puede hacer perder la indignación ni nuestra capacidad para exigir respuestas, porque el camino a la normalización solo puede derivar en cosas peores. El propio Jacobo Dayan me recordaba hace poco la llamada zona de interés que rodeaba a los campos de concentración de la Alemania nazi. Oficiales y personal administrativo y demás vivían ahí con absoluta normalidad, incluso con alegría, cuando apenas algunos metros más allá se vivía el infierno más absoluto imaginable. Ahí está la película, La zona de interés, para quien quiera ahorrarse las lecturas que son, por lo demás, brutales pero fascinantes en cuanto a la condición humana frente al horror. No podemos permitir que México se convierta en la zona de interés, mientras el crimen organizado hace lo que hacía en Teuchitlán. No podemos permitirlo. El día de hoy en Ciberdiálogos, una invitada de verdad muy, pero muy interesante. Cayetana Álvarez de Toledo es una figura política de enorme relevancia en España y crecientemente en Europa y en América Latina. Es también periodista, es también historiadora. Su voz ha ganado, insisto, en los últimos años una enorme relevancia, en gran medida gracias a su elocuencia, a su preparación, a su inteligencia, a la claridad con la que Cayetana Álvarez de Toledo reflexiona sobre no solamente la política española, sino los retos que enfrenta todo el mundo de habla hispana. Platiqué con ella sobre el futuro de Europa, sobre lo que ocurre en Estados Unidos, sobre España, también sobre América Latina y sobre el reto que implica la defensa de la libertad. Cayetana Álvarez de Toledo, en Ciberdiálogos. Cayetana, te agradezco mucho que estés con nosotros. Es un placer tenerte en Ciberdiálogos. Quiero comenzar hablando de Europa. Europa enfrenta un momento inédito desde la posguerra, no solo por la amenaza rusa, sino también por el inesperado y súbito rompimiento con Estados Unidos. El vicepresidente J.D. Vance fue a Múnich, donde habló hace algunas semanas, y acusó a Europa de hipocresía, entre otras cosas. ¿Consideras que ha ocurrido ya un rompimiento claro, no quiero decir definitivo, pero claro, entre Estados Unidos y Europa? Sí, yo creo que estamos en un punto de inflexión. Estamos al final del mundo como lo hemos conocido prácticamente desde 1945, diría, ¿no? El orden liberal como lo conocemos, un orden amorosamente construido sobre los escombros de la Segunda Guerra Mundial, un orden de reglas claras, de ideales y valores compartidos, ¿no? Y yo creo que eso está tocando a su fin. No quiere decir que sea un fin definitivo. De hecho, creo que no debe ser un fin definitivo. Creo que nuestra obligación es, por decirlo de manera clara, aunque pueda sonar un poco enfático, refundar el orden liberal, porque creo que no hay alternativa que permita la convivencia, la paz y el progreso fuera del orden liberal, pero que sí estamos en un punto de inflexión. Y que podemos analizar las razones de cómo hemos llegado hasta aquí, y desde luego habría responsabilidades compartidas en muchos sentidos. Es decir, Europa es verdad que ha vivido muchas décadas de especie de Arcadia feliz,
y ficcional, una idea de derechos infinitos, que todo iba a ser barato, verde, seguro, feliz y prácticamente sin coste, ¿no? Y hemos ido construyendo estructuras muy burocráticas que se han ido alejando a los ciudadanos, que han ido alimentando por la vía de atrás populismos, porque los partidos tradicionales no nos hemos ocupado de mirar problemas reales que estaban ahí, por miedo o por nuestras propias ensoñaciones, ¿no? Pero dentro de ese orden de responsabilidades sí creo que lo que ha pasado en las últimas fechas no tiene justificación y que esa escena, por digamos, fijarlo en un momento concreto, lo vivido en el despacho Oval, en el encuentro, o más bien desencuentro, entre el presidente de los Estados Unidos y el presidente de Ucrania, está fuera de cualquier justificación. No puede justificarse ni por la apatía europea de muchos años o décadas, ni desde luego puede justificarse como la expresión de una pulsión patriótica de un America First, ¿no? Que era una agresión sin justificación, que es un servicio rendido a Rusia, al Kremlin, al principal adversario y enemigo del orden liberal, y que esto cambia muchísimas cosas y de manera muy profunda. Estamos, y por acabar esta primera reflexión, en un mundo donde la fuerza está sustituyendo a las reglas y a los valores comunes, y donde el nacionalismo, que es el gran mal, fue el gran mal del siglo XX, vuelve a imponerse con enorme fuerza en el siglo XXI, las políticas identitarias. Como decía, sí, Tony Judd, que siempre tiene esa frase que yo repito mucho, ¿no? Identity is a dangerous word. La identidad es una palabra muy peligrosa. Fue lo que causó, como digo, los estragos del siglo XX y vuelve ahora a causarlos en el XXI. Muchas voces buscan paralelos en la historia para entender lo que está ocurriendo ahora. Hay quienes comparan la situación actual con la conferencia de Múnich en el 38, cuando Francia y Reino Unido alcanzan un supuesto acuerdo de paz con Hitler, que Hitler viola apenas unos meses después, iniciando la Segunda Guerra Mundial. ¿Crees que Vladimir Putin respetaría un alto al fuego, un acuerdo de paz? Y voy más allá. ¿Es Putin una amenaza hoy para Europa? Por supuesto que es una amenaza. Lleva siéndolo mucho tiempo ya. Y, y yo creo que lo trágico es que teníamos la posibilidad, o sí, desde luego la seguimos teniendo, de derrotarlo. Entre otras cosas, los ucranianos han luchado de una manera absolutamente heroica. Es verdad que con recursos militares y con ayuda financiera económica de Europa y de los Estados Unidos, pero los hombres y los muertos los han puesto ellos, solo ellos. Y aún así, ese pequeño país ha conseguido, en fin, contener la invasión e incluso empujarla hacia atrás. Y si Ucrania ha podido hacer eso, imagínate si lo hiciéramos conjuntamente los europeos y los americanos con toda determinación. Yo creo que si no se hubiera cambiado la política en este último mes, Rusia hubiera tenido los días contados como en su proceso de invasión a Ucrania. Y eso también me parece una tragedia, es decir, se ha buscado un acuerdo muy beneficioso, se les ha dado ya la posibilidad de avanzar en sus posiciones antes incluso de empezar la negociación. Y a mí esto me produce enorme, en fin, desolación en el sentido más profundo. Me parece una injusticia y me parece un riesgo, las dos cosas. Europa tiene que defender a Ucrania en defensa propia, no solamente porque es lo justo, porque es lo correcto, por la democracia, por la integridad territorial, sino también en defensa propia. Y esto se lo digo a muchos españoles, porque hay un sector de la sociedad en España que dice que no quiere saber nada y que se nos ha perdido a nosotros en Ucrania. Y yo les digo, es que se nos pierde todo en Ucrania. Es decir, entregar las fronteras de Ucrania es exponerlas de España y la de cualquier otro país europeo. Permitir que Rusia consiga sus objetivos en Ucrania es alentar la caída de Europa. Es abrir una enorme trinchera que va de, no sé, de Finlandia hasta Rumanía, pasando por Polonia. Y cuesta mucho esto explicarlo porque la gente hemos vivido en el fondo una larga paz, una larguísima paz y nos hemos beneficiado de eso llamado el orden liberal, del que ahora renegamos porque lo damos por hecho, es el oxígeno, es como el pez en el agua,
Cuando lo quitas del agua se da cuenta que le falta algo, pero cuando está, este es el agua en el que nos movemos, ¿no? La democracia liberal. Y segundo, porque es verdad que la democracia, nuestro sistema y la Unión Europea en este caso, tiene defectos, tiene problemas que ha ido alienando a sectores de la población que les hacen muy críticas con sus instituciones y con Bruselas en particular y con los partidos tradicionales, ¿no? Pero la solución, por decirlo, la solución a Greta Thunberg no es Vladimir Putin. La solución a las políticas identitarias woke de la izquierda separatista no es un identitarismo radical de derechas nacionalista. La solución a la crisis europea no es el fin de Europa, es la reforma de Europa. Y esas son las reflexiones que tenemos que hacer desde la política, y hay políticos que tienen, insisto, la dura tarea por delante de hablarle a sus ciudadanos con la verdad y liderarlos en ese proceso churchilliano. Mucha gente recuerda la figura de Churchill ahora, ¿no? Sangre, sudor y lágrimas. Espero que no sea sangre, pero sudor desde luego va a ser, y esfuerzo y trabajo. De pronto me pregunto si no estamos ante un problema de memoria histórica. La derecha alemana trivializa el Holocausto, minimiza la figura de Hitler. Voces de la derecha estadounidense, cada vez parte del famoso mainstream, hacen exactamente lo mismo, normalizando a Hitler. Insisto, estamos ante un problema de memoria histórica. Hemos olvidado los costos del fascismo e incluso qué es realmente el fascismo, la pérdida de la libertad. Sí, mira, curiosamente esto en la izquierda también tiene una responsabilidad, porque han llamado fascistas a todo el mundo, con lo cual la palabra ha dejado de valer. Yo siempre digo, hoy en día en España, si no te llaman facha no eres nadie. Es decir, nos han llamado fascistas a todos. Y cuando llamas a todo el mundo fascistas, cuando llegan unos fascistas ya nadie los puede identificar. Y estamos viviendo un movimiento pendular, ¿no? Woke, maga, woke, maga. ¿Y qué es lo que pasa? Que los liberales, yo me considero un liberal, nos hemos visto aplastados por estas dos fuerzas. El liberalismo ha fracasado en su importantísima tarea de hacer frente al movimiento woke, plantar cara a las políticas identitarias de izquierdas, y ahora en parte no se está atreviendo a plantar cara al mundo maga, ¿no? Y que son, insisto, movimientos pendulares identitarios, de la identidad separatista a la identidad nacionalista de estatal. Y hay que volver a reivindicar, back to basics, los fundamentos de ese orden liberal y del liberalismo. Primero, restaurar la verdad en la vida pública. Ya no es una cuestión de memoria, es una cuestión de que la verdad ha desaparecido de la conversación pública, y sin verdad no hay democracia, no hay capacidad de conversación racional entre personas que opinan distinto. En segundo lugar, por supuesto, en fin, la buena voluntad, la buena fe, las ganas de entender al otro, es decir, buscar lo que nos une y no lo que nos separa y lo que nos divide. En tercer lugar, volver a poner en el centro el ciudadano que es, en fin, la persona está en el centro, la democracia en el sentido fundamental, la ciudadanía como que se juzgue a las personas por sus hechos y no por atributos colectivos identitarios de otro tipo, ¿no? Es decir, todas estas cuestiones que parecen muy básicas, el Estado de Derecho está siendo socavado en muchos de nuestros países. Están estas figuras que yo describo como los burros de Troya a la democracia, que se disfrazan de demócratas para destruirlas desde el interior, que colonizan instituciones, que socavan, intentan derribar los contrapesos democráticos, atacan la libertad de prensa, atacan al poder judicial, Hay muchos. criminalizan a la oposición. Conocemos muchos, en México, en los Estados Unidos, en España. En fin, puedes mirar el mapa y hay de todos los colores políticos, de izquierdas y derechas. Entonces hay que volver, insisto, a los fundamentos de ese orden liberal, al liberalismo más profundo. Es nuestro momento, pero hay que rearmarse intelectualmente y también políticamente. Es decir, tener liderazgos y partidos y proyectos profundamente liberales para plantar cara a lo que hay. Hablemos un poco de Estados Unidos. Muchos simpatizantes de Trump en Estados Unidos y fuera de Estados Unidos aplaudieron su llegada al poder como una suerte de factor disruptivo positivo. Va a sacudir las cosas en varios escenarios, incluida la política exterior estadounidense, la presencia de Estados Unidos en el mundo. Sin embargo, lo que hemos visto es distinto. Parece más bien alinearse de manera muy clara con un nuevo eje autoritario, Orbán en Hungría, Putin. La lista es larga y por desgracia creciente. ¿Esperabas algo más de Trump o es esto lo que esperabas? ¿Te ha sorprendido de alguna manera?
sorprendido quizás la rapidez y la virulencia con la cual, digamos, se ha roto el tablero que conocíamos, ¿no? Pero, a ver, varias reflexiones. Primero, respecto a lo esencial, que es el tipo de figura política y su relación complicada con los contrapesos democráticos, por decirlo de alguna manera, eso no me sorprende. Yo tengo unas crónicas como periodista que estuve en su toma de posesión primera, es decir, en el año, o sea, ya 8 años, y cuando las releo, pues ya veo que estaba todo ahí, ¿no? Luego hay cosas de su llegada segunda al poder que comprendo a los votantes, es decir, el hartazgo con la deriva identitaria woke la comprendo y la comparto. Es decir, la izquierda norteamericana perdió todo contacto con la realidad, dejó de hablarle a la gente, no ya te digo a un tipo de votante de Ohio o lo que fuera, sino a la gente del sentido común. Y eso abrió una brecha, una grieta profundísima. Ahora lo que estamos viendo en recortes de gastos norteamericanos, ¿no? El haber sido el papá Estado de todos los estados ha hecho un dispendio, ha provocado un dispendio de gasto público que comprendo que mucha gente ahora quiera revisar y aplauda cuando se deja de malgastar dinero público en muchas cosas, ¿no? Hay muchas cosas que yo puedo comprender y compartir, ¿no? Pero todo eso se mezcla con otros, efectivamente, ingredientes que son enormemente peligrosos y sobre todo es la concepción del poder. Cómo se ejerce, contra quién se ejerce, el desprecio absoluto a la verdad, el desprecio a los contrapesos democráticos, el ataque a la libertad de prensa, el desprecio a los jueces y a las instituciones. Es decir, yo todo eso lo veo también en España con un personaje que ideológicamente uno diría que es muy distinto, que es Pedro Sánchez, pero con los que hay similitudes notables y notorias. Yo hacía el otro día un repaso en el Congreso de los Diputados viendo unos y otros y hay muchos elementos en común. Son formas de entender la política y de despreciar la democracia que son enormemente peligrosas, sean del color que sean. Yo recuerdo haber entrevistado a Andrés Manuel López Obrador cuando Donald Trump estaba comenzando su primer mandato y le pregunté si advertía similitudes entre él y Trump, y López Obrador me dijo, bueno, él no tiene experiencia política. ¿Qué similitudes hay entre Pedro Sánchez y Donald Trump? Bueno, insisto, es una mi intervención parlamentaria reciente en una comisión constitucional del Congreso, ¿no? Yo preguntaba, en este caso al ministro de la Presidencia de Justicia, mano derecha de Sánchez, ¿qué es lo que a ustedes no les gusta de Trump? Era una pregunta retórica, digo, porque al final, si vamos analizando muchas de sus prácticas, son muy similares, ¿no? El primero es el recurso a la mentira, ¿no? Así como Trump acuñó el término de los hechos alternativos, es decir, los hechos son aquello que yo determino que son hechos, pues Pedro Sánchez aquí habla de cambios de opinión, es decir, la verdad está sujeta a mi voluntad, ¿no? En segundo lugar, hay algo muy, muy notable, ¿no? Que es el famoso asalto al Capitolio, los indultos a quienes protagonizaron el asalto al Capitolio, que fue, digamos, en fin, un asalto verdaderamente, en fin, impactante a nivel mundial sobre la primera democracia americana, pues el señor Sánchez también ha indultado a los golpistas que dieron aquí, asaltaron la legalidad constitucional y lo hizo para permanecer en el poder, ¿no? Ese es el golpe de Cataluña de 2017, ¿no? Y en tercer lugar, pues lo que te decía, ¿no? El ataque a los medios de comunicación, ¿no? Como los medios, si son medios críticos, inmediatamente pasan a ser llamados fachosfera, se dice que difunden bulos, se los desprestigia, ¿no? Y en cambio a los afines, pues se los trata bien. Y así todo, ¿no? El poder judicial, ¿no? Cómo se ataca a los jueces que investigan casos que puedan afectar a la familia del presidente o a su entorno, pues tres cuartos de lo mismo, ¿no? O sea que hay similitudes que, insisto, no son solamente... Bueno, López Obrador es otro caso de manual, ¿no? Un perfecto caso de esto que yo llamo los burros de Troya, ¿no? Que llegan a través de métodos democráticos y poco a poco empiezan a socavar las instituciones desde el interior. En América Latina, Trump ha estado muy lejos de ser el catalizador democrático que muchos
esperaban. La oposición venezolana, me parece, esperaba que la llegada de Donald Trump y de un secretario de Estado que tenía, por lo menos al principio, la vista claramente puesta en América Latina, un hombre, además de origen hispano como Marco Rubio, con un subsecretario de Estado también familiarizado con la región, parecían señales de que el gobierno entrante de Estados Unidos entendería los desafíos democráticos, por decirlo de alguna manera, de Venezuela y otras partes de América Latina. Parece haber abandonado Donald Trump a la oposición venezolana. ¿Qué le espera a la lucha venezolana de la que ha estado tan cerca? ¿Qué ha hecho Trump desde que ha llegado a Venezuela, no? Yo creo que había una esperanza muy grande, ¿no?, por parte de las fuerzas democráticas venezolanas con su llegada y, y se han producido alguna buena noticia y otras que no tanto, ¿no? Es decir, hay que siempre hilar fino, ¿no? Una buena noticia es su decisión de revocar las licencias de Chevron, ¿no? Eso es algo que venían avisando en campaña electoral y que Marco Rubio dijo de manera muy explícita en su hearing cuando se lo eligió como secretario de Estado. Él dijo que era alucinante, lo es, que Chevron estuviera financiando al régimen de Maduro, a la dictadura, a través del petróleo, ¿no? Cosa que yo he dicho muchas veces en el caso de Repsol, ¿no?, y que esas licencias no tenían ningún sentido. Y las fuerzas democráticas, Mariana Corina Machado en concreto, ha conseguido que Trump revoque esas licencias y por tanto le cierren el grifo, que es que las empresas americanas estén financiando a la dictadura, a una narcotiranía criminal, ¿no? Eso es una cosa positiva. Lo que no ha sucedido es nada más que eso. Y los primeros movimientos que hizo la administración, en mi opinión, fueron muy inquietantes, que fue el primer encuentro de Richard Grenell que se encontró fue a ver a Maduro y fue para llevarse 6 prisioneros presos políticos norteamericanos, y la segunda decisión que tomaron fue la deportación, el anuncio de deportación de 300.000 venezolanos que están en los Estados Unidos. Y yo fui muy crítica y dije, no, es que lo que tiene que hacer la administración nueva es echar y sacar de ahí a Maduro, no sacar a los venezolanos que son víctimas de Maduro y que están en los Estados Unidos, y muchos de los cuales son trabajadores, gente que ha huido de la represión y de la miseria, ¿no? Y por tanto, pues estamos a la espera de acontecimientos, como diríamos. Yo soy cauta, no quiero decir la palabra escéptica por no desanimar a nadie, pero soy cauta. Y lo que de pronto vimos con el caso de Ucrania, pues encendió todas mis alarmas, evidentemente. Porque si el principal interlocutor es Rusia y Rusia es un gran defensor de la dictadura de Maduro, pues eso no es una buena señal, evidentemente. Hay una gente que dirá, no, se repartirá en el mundo con Rusia y le dirá a Rusia, tú quédate en la parte de Europa y Latinoamérica ya me ocupo yo. Pero eso todavía, en fin, es una especulación A, y B, tampoco es un escenario demasiado, en fin, favorable en ningún sentido, ¿no? Lo que Venezuela necesita es libertad, lo que Venezuela necesita es democracia. Estados Unidos tiene que entender que si quiere una América segura, tiene que liberar a Venezuela. Si no quiere tener narcotraficantes, cárteles de la droga, del terrorismo circulando por la región, lo que tiene que hacer es echar a Maduro, que es el jefe del tren de Aragua, a Diosdado Cabello, que es un narcocriminal, a Delcy Rodríguez y a toda esta gente, que en fin, que cumplan largas penas de prisión o como mínimo se les quite del poder, ¿no? Ese es el objetivo. Y hasta ahora la comunidad internacional, y esto es algo que he denunciado mucho, ha fallado de manera estrepitosamente a los venezolanos, de una manera vergonzante, vergonzosa, sin decir la verdad, sin ni siquiera decir que Maduro es un dictador, sin decir que el señor Edmundo González es el presidente electo, y sin poner todos los recursos a disposición que tenemos para asegurar que la libertad llegue por fin a ese país. Extendamos el foco al resto de América Latina. El panorama de la región de pronto parece que no es alentador. A pesar del fraude escandaloso, la represión salvaje, Maduro sigue en el poder. Bukele construye poco a poco un estado policíaco con crecientes evidencias de cleptocracia en El Salvador. En México hay una clara erosión de las instituciones y de la democracia. Tú que has seguido la realidad latinoamericana con particular interés, es parte incluso de tu historia personal, hoy, en este instante,
abriendo, insisto, el foco, porque podríamos ir país por país. ¿Te preocupa América Latina o ves más bien señales de esperanza? ¿Cuál es tu diagnóstico? No, yo soy optimista por carácter, es decir, y en el sentido de, yo creo que el optimismo es una obligación moral, ¿no? Pero el optimismo combativo, es decir, uno tiene que bajar a la arena y luchar y saber que el progreso es el fruto de determinadas ideas, no se produce porque sí. Si te vas a sentar en tu casa a decir que el apocalipsis ha llegado, pues como digo muchas veces, el pesimismo es la gran coartada de los cobardes, ¿no? La excusa para no hacer nada. Y yo creo que tenemos que bajar a la arena y luchar y sabiendo que hay unas ideas que son las que tenemos que defender y construir proyectos políticos y conseguir y buscar y formar liderazgos que estén a la altura de los enormes desafíos que tenemos, ¿no? Y que si nos inhibimos, pues, y si nos deprimimos y decimos que las cosas van a ir horriblemente mal o no están yendo, pues esto va a ser, en fin, el terreno, campo abonado para populistas de un tipo o de otro, ¿no? Digo, el apocalipsis es otra forma de utopía que los populistas utilizan y aprovechan para justificar la llegada de un Mesías, de un caudillo, de un salvador. Y América Latina no necesita más caudillos, ni más Mesías, ni más salvadores, ni machos o hembras alfa. Lo que necesita es democracia, instituciones, separación de poderes. Lo que necesita son clases medias y todo eso lo proporciona un modelo que conocemos, que hemos sido capaces de construir a lo largo de las décadas y que tenemos que volver a, como te decía al principio, refundar desde sus cimientos, ¿no? Separación de poderes, instituciones fuertes, una ley que funcione, etcétera, etcétera. La libertad individual, la igualdad ante la ley, todo esto que hemos ido olvidando. Unos mercados abiertos, el proteccionismo, por ejemplo, vuelve a estar de moda, es otra cosa que ha vuelto, ¿no? Ha vuelto el proteccionismo y feroz, ¿no? Esta batalla que estamos viendo arancelaria de unos países contra otros, eso es una locura. Es que es una locura, es que eso no va a funcionar, es que eso no puede funcionar prosperidad a las naciones, ni individualmente ni colectivamente, por supuesto, ¿no? Lo que proporciona progreso y bienestar es el comercio, es la comunicación, es el encuentro, es el entendimiento. Y con lo cual sabemos las ideas que funcionan. No busquemos fuera de la democracia liberal una fórmula mágica que va a resolver los problemas de nuestras sociedades. Lo que necesitamos es refundar esa democracia liberal sobre sólidos cimientos, corregir los excesos, abusos y errores cometidos y encontrar los líderes y ahormar las alternativas políticas, que eso es lo más difícil probablemente, organización, ideas y organización. Y muchas veces nos faltan las dos cosas, ¿no? Nos falta creer y convicción en nuestras ideas y nos falta organizarnos políticamente. La razón necesita representación. No basta con tener grandes intelectuales, y conozco algunos, conocemos tú y yo algunos, que son imprescindibles, que estén las personas que estén reflexionando sobre estas cuestiones. Necesitamos poder votar a líderes que tengan esas ideas. Es decir, no basta con tener think tanks, ni grandes intelectuales, ni periodistas escribiendo, que también necesitamos que esa razón tenga representación, tenga políticos que se van a presentar a elecciones con esos programas electorales y que no tomen el atajo fácil del populismo. El populismo es el atajo de los mediocres. Cualquiera puede, con un megáfono en mano, salir a una plaza pública y empezar a apelar a las bajas pasiones de la gente, ¿no? La envidia, el odio, el rencor, el victimismo. Es decir, eso es muy fácil y tiene una potencia inmensa. Lo que nosotros tenemos que hacer es luchar, pero desde las buenas ideas, y eso significa, por utilizar una metáfora que es muy bonita, que es de otro gran liberal, Michael Ignatieff, en ese libro sobre el mal menor. Él dice: la democracia lucha contra sus enemigos con una mano atada a la espalda, ¿no? Sus enemigos siendo el terrorismo o el crimen organizado, ¿no? Dice, como está con una mano atada a la espalda, no puede tender la otra. Y esa imagen para mí es perfectamente gráfica de la actitud que hay que tener. Una mano siempre atada a la espalda, no las dos sueltas, así van los enemigos, la democracia, pero la otra muy levantada, con la espada en alto, luchando y defendiendo esas ideas de una manera muy nítida, combativa y con convicción y disposición a asumir el coste y el conflicto que esa batalla entraña, ¿no? Hay en Estados Unidos una corriente intelectual, el posliberalismo, que ha decretado que el liberalismo fracasó. Hombres como Patrick Deneen y otros más
no están, digamos, en los márgenes de la discusión pública en Estados Unidos, son quienes animan a varias de las figuras que hoy gobiernan Estados Unidos. Evidentemente no a Donald Trump, que yo supongo que no ha leído más que su propio libro, si acaso, en su vida, pero ciertamente animan a Marco Rubio, animan a Steve Bannon, animan al propio J.D. Vance. ¿Cómo se reivindica el camino futuro del liberalismo frente a un ataque tan concertado, tan claro y que también arraiga en ideas desarrolladas? Porque cuando uno lee el libro de Patrick Deneen, por ejemplo, ahí hay ideas, uno puede decretar que son chocantes e incluso radicales en algunos casos, pero las ideas están ahí y tienen una influencia real. ¿Cómo se combate esa percepción de que el liberalismo ha fracasado? Pues desde las ideas también. Y desde, en fin, como decía anteriormente, no sé si me voy a repetir, pero desde la batalla cultural, en el sentido profundo, la batalla de las ideas, y desde la política, ¿no? Yo sé que la política está muy denostada y con motivo, ¿no? La tónica, la mediocridad, cuando no les perpento, y hay un desafecto muy grande de los ciudadanos respecto a sus políticos, pero no hay nada más importante que la política. Es decir, la política tiene una capacidad destructiva enorme, pero también creativa enorme. Y si conseguimos que rearmar y armar ideológicamente otra vez el liberalismo desde sus fundamentos y que esas ideas tengan una plasmación en la política, habremos avanzado. Yo creo que el gran problema no es que el liberalismo ha fracasado, es que no ha dado esa batalla cultural y de las ideas, se ha inhibido. O sea, el espacio liberal ha estado desarticulado, dividido y ha inhibido en estos últimos años. ¿Hay figuras en el mundo que te entusiasman? Es decir, ¿hay gente afín a esto que describes? Porque después de todo, como bien señalas, esta defensa requiere protagonistas y mucho más en la arena política. Sin protagonistas en la arena política no hay defensa de estas ideas. ¿Quién defiende estas ideas? Ya criticabas hace poco, con razón por lo demás, a la izquierda estadounidense, al Partido Demócrata estadounidense. ¿Quiénes son esas figuras que pueden encabezar en las grandes arenas esta batalla de las ideas en el mundo político? Hay muy pocas ahora. Y uno de los problemas que tenemos es que hay muy pocas, por no decir prácticamente ninguna. En estos momentos, los principales líderes mundiales se adscriben a dos grandes corrientes, ¿no? Y en Europa los liderazgos alternativos son todavía frágiles, ¿no? Es decir, yo no veo esas grandes figuras como pudieron ser en algunos años, lo fueron Reagan, Thatcher, hubo un grupo, ni te cuento los años 30, las grandes figuras de la guerra, etcétera, ¿no? Yo creo que tenemos una grave crisis de liderazgo y una grave crisis intelectual en nuestro espacio, ¿no? Pero el hecho de que no existan no significa que no estén en algún lugar surgiendo jóvenes o pensando, reflexionando, y se trata de nosotros de asumir la responsabilidad de abrir esos debates y de buscar a esas personas, ¿no? Yo creo que ese es uno de los grandes retos europeos. Ahora ha habido cambios políticos en Europa, vamos a ver cómo sacude el tablero todo lo que ha pasado, ¿no? El Donald Tusk en Polonia está siendo muy claro y muy, en fin, muy valiente en muchos aspectos, y no es casualidad que sea Polonia la que reaccione, porque Polonia ha sufrido un siglo XX, en fin, bastante trágico, y tiene un vecino, en fin, sabe muy bien lo que es el coste de la inhibición, y bueno, en fin, hay que estar alertas y si no están esos autores, pues intentar incluso ser uno de ellos si fuera necesario, es decir, ponerse a la tarea de la reflexión y la escritura y del liderazgo político. En Europa hay señales preocupantes en cuanto a la extrema derecha. Uno de cada 5 votantes favorece a la alternativa por Alemania en las últimas elecciones. De acuerdo con un sondeo reciente, 1 de cada 6 votantes simpatiza con la extrema derecha en España. ¿Te preocupa el ascenso de la extrema derecha en España? Bueno, en España lo que tenemos un gravísimo problema es de extrema izquierda. En España lo que tenemos es un gobierno apoyado en fuerzas antieuropeas y proputinistas de izquierdas. La gran coalición ultra es la que gobierna en España,
cuyo vértice central es el Partido Socialista, que es el viejo Partido Socialista solo en nombre, el resto es una radicalización profunda, y sus alianzas son partidos rupturistas y de extrema izquierda, ¿no? Y uno de extrema derecha, el peor de todos, que liderado por un prófugo de la justicia que dio un golpe de Estado en Cataluña, que es un partido pro-putinista, pero de extrema derecha. Sí, yo creo que la división esta tradicional entre izquierda y derecha está saltando por los aires. Hay que ver quiénes son las fuerzas que defienden la democracia liberal y cuáles son las fuerzas autocráticas. Y te vas a encontrar con fuerzas de izquierdas y derechas en los dos campos, ¿no? Es decir, el putinismo tiene en Europa aliados en la extrema derecha y en la extrema izquierda. Tiene a Orbán, por supuesto, y tiene también a Mélenchon en Francia. Y tiene en España, tiene todo el mundo de Podemos, a todas estas fuerzas de extrema izquierda, que son anti-OTAN, pro-Putin, etc. Y ahora Vox se ha ido acercando, lamentablemente, mucho a Orbán desde hace un año y pico, y por tanto, indirectamente también a Putin. Con lo cual, insisto que esto no es corta a través de las categorías tradicionales. Y nos obliga a quienes defendemos la democracia liberal digamos, a pensar out of the box, ¿no? Tenemos que empezar a mirar de una manera sin prejuicios, sin siglas, qué es lo que se defiende, no quién lo defiende. Y muchas veces el quién lo defiende te lleva inmediatamente a equivocarte y colocarte del lado creyendo estos son los míos, pero no son los míos. Mucha gente liberal, entre comillas, amigos míos muy liberales, están ahora defendiendo a muerte a Trump y defendiendo a muerte sus aranceles porque es Trump y porque teóricamente es parte del bloque suyo frente a la izquierda que detestan. Y yo tengo muchas discusiones con ellos. Digo, yo no me voy a acabar defendiendo cosas en las que no creo por rechazo a la izquierda, que me parece peor, ¿sabes? No me obligues a mí a elegir entre lo malo y lo peor o decir que Trump es de los míos porque la izquierda, digamos, se extravió por un delirio identitario que yo rechazo profundamente, ¿no? No me obligues a, por rechazo a lo woke, a convertirme en una nacionalista arancelaria proteccionista y anti-Ucrania, ¿no? Es que no me obligues, no me fuerces a ese movimiento, no lo voy a hacer. Yo voy a mantenerme firme en mis principios, en mis convicciones. Y quien defienda esos principios y convicciones, entonces será mi aliado en esta causa, ¿no? Y no al revés. Déjame cerrar con dos preguntas rapidísimas. La primera es esta. Andrés Manuel López Obrador comenzó un periodo de confrontación con España exigiendo disculpas. La presidenta Sheinbaum ha reiterado esta demanda. ¿Se equivoca la presidenta de México con respecto a España? Completamente, pero no es, probablemente ni siquiera se equivoque. Lo que hace es utilizar el típico recurso populista del divide y vencerás, ¿no? Eso es una maniobra populista clásica y, como dije, el populismo es el atajo a los mediocres, ¿no? Es culpar a personas, individuos muertos hace 500 años de los problemas que tú no eres capaz de resolver hoy o que no tienes la voluntad de resolver hoy. Como digo muchas veces, es mucho más fácil derribar estatuas que construir un nuevo aeropuerto, ¿no? Entonces culpas a Isabel la Católica, a la Malinche, a Cristóbal Colón de los desastres que tú no puedes resolver hoy, ¿no? El problema de México hoy es que hay 30.000 asesinatos por año, 180.000 en el último sexenio, que es una auténtica monstruosidad. Y que ese desastre de criminalidad en México es el fruto de una determinada política equivocada, la política de, ¿no?, abrazos no balazos, que era demos abrazos a los que dan balazos. Eso ha sido una catástrofe, eso es un pacto con el crimen organizado. Y la presidenta Sheinbaum lo que tiene que hacer es hacer frente a ese acuerdo, romper ese acuerdo con el crimen organizado, plantar cara con, en fin, con mucho coraje, no solamente a los cárteles, a las mafias y al crimen organizado, sino a su antecesor, romper con eso y hacer una política de seguridad distinta y no buscar en la historia culpar a Cristóbal Colón, insisto, de los crímenes del día de hoy, ¿no? Es decir, eso es un recurso populista muy facilón y supongo que se espera más de ella que eso. Termino regresando a un tema que pusiste en la mesa y que para mí es particularmente interesante, la batalla de las ideas. Y me quiero concentrar en el que para mí es, por obvias razones, el demográfico más importante. Más importante ahora, ya lo es, pero lo será a futuro. Y me refiero a los jóvenes.
¿Cómo ayudarle a los jóvenes, específicamente a los jóvenes, a comprender mejor el mundo cuando son el objetivo claro de estas campañas de desinformación concertadas a través de redes sociales, incluso algunas impulsadas eh, por entidades estatales como Rusia y demás? ¿Cómo ayudarle a los jóvenes a tener un papel más productivo en las sociedades, un papel más activo en la vida política, a reflexionar mejor? Bueno, es una cuestión crucial, ¿no? Parte del populismo es tratar a los ciudadanos como menores de edad, ¿no? Y no decirles la verdad, no vaya a ser que no la entiendan o que si la entienden, pues luego no les voten. Y eso se multiplica exponencialmente en el caso de los jóvenes, ¿no? Los populistas tratan a los jóvenes como bebés, ¿no? Los mantienen en un falso líquido amniótico de promesas de derechos y protección infinita y no les dan los recursos intelectuales, morales, emocionales para, en fin, para salir a la intemperie, que es donde está la vida real, ¿no? Fuera del útero materno o del útero del Estado, por decirlo de una manera, ¿no? Les prometen protección infinita y eso no va a pasar, eso es pan para hoy y hambre para mañana, ¿no? Y entonces lo que hay que hacer, creo, es algo que mi papá me enseñó, una cartita que me mandó unos años antes de morir, me dijo, el individuo siempre contará más en el género humano que el colectivo y por tanto se trata de forjar individuos antes que buscar mayorías que ya llegarán después por añadidura, en una lección de vida, ¿no? Se trata de forjar individuos, ¿no? Y eso significa enseñar a los jóvenes que su destino está en sus manos, no en las del Estado, no en las del político, de izquierdas o derechas, ¿no? Y darles los instrumentos para forjar ese destino. Por ejemplo, la capacidad de discernir entre la verdad y la mentira, cosa absolutamente crucial hoy en día, ¿no? La capacidad de distinguir lo que es verdadero y lo que no lo es, porque está inundado nuestro espacio de conversación pública de mentiras. Yo tengo 2 hijas adolescentes y lo que les enseño son 2 cosas prácticamente, son distinguir la verdad y 2, rechazar cualquier forma de victimismo. Es decir, ser salmones, como digo siempre, río arriba, tener el coraje para nadar contra la corriente. Es decir, tus actos tienen que ser consecuencia de tu propia reflexión crítica sobre las cosas, tener capacidad crítica y cognitiva, cuestionar, no asumir dogmas, no dejarte llevar por la corriente, ni por la corriente de las cancelaciones, ni por la corriente de la comodidad, ¿no? Es decir, plantar cara a la vida. Y yo creo que esos son, en términos muy, muy generales, los 2 recursos que les podemos dar. Y luego el conocimiento, la experiencia, la importancia del mérito, de la excelencia, del esfuerzo, es decir, todo lo que acompaña al crecimiento individual, ¿no? Nada puede hacerse sin esfuerzo, nada grande puede hacerse sin coste, y en el fondo asumir ese coste es lo que nos hace humanos. No asumir ese coste pues te convierte en un, mejor de los casos, un observador y en el peor pues en un siervo, ¿no? De otros que decidirán por ti. Me quedo con esa reflexión. Gracias, gracias por estos minutos tan valiosos. Cayetana, te agradezco mucho. Nada, muchísimas gracias a ti. Espero que les haya dejado a ustedes tantas reflexiones como a mí la conversación con Cayetana Álvarez de Toledo. De verdad, para mí, fascinante. Bueno, vamos a terminar hoy con una pregunta que me dejaron en Instagram ahora, y estoy en Instagram como @leonkrause, que no tiene nada que ver con la realidad política ni con los temas que hemos tratado el día de hoy. Me preguntaba José Antonio Mendoza si la pintura que está acá, de este lado, era de mi autoría. Y si es que así es, ¿qué me deja la pintura? ¿Y por qué me gusta pintar? Bueno, acepto, antes que nada, con algo de vergüenza, que sí, en efecto, esa pintura, ese paisaje y otros más que de pronto están por acá tirados, no voy a mover la cámara porque no quiero asustarlos con el desorden que tengo en este pequeño estudio que es también
donde de pronto me gusta pintar para distraerme un poco. Todas estas pinturas pues son parte de una de mis grandes aficiones que es pintar. Desde muy chico, pero sobre todo a partir de la pandemia recuperé esa afición y me da, se lo digo a José Antonio, pero por si alguien de pronto allá de la audiencia de Ciberdiálogo se lo preguntaba, me da para mí paz, me da tranquilidad, me ofrece un refugio. Y yo creo que hay pocas cosas más importantes que encontrar en la práctica de una afición, de lo que también se conoce como un hobby, eso, un refugio eh, que nos ofrezca un poco de calma, de tranquilidad, la posibilidad de distraernos, de salirnos un poco de la cotidianidad y concentrarnos pues en eso que bien que mal nos gusta hacer. Yo soy muy celoso de las cosas que pinto. Mi mujer, mi esposa, la madre de mis hijos, siempre me dice que debería yo montar alguna exposición y yo le digo que nunca, jamás, porque reconozco los límites de mi afición por la pintura. Lo que sí es un hecho, y eso pues también no está de más compartirlo, es que mi afición por la pintura dio a luz a un libro que ya les he presentado, pero últimamente me han llegado pues varios mensajes muy cariñosos sobre este libro de gente que ya lo ha leído y pues es un libro que nace de mi amor por la pintura, de mi amor por el mundo del arte, se llama La Gran Desaparición y si quieren entender un poco, digamos, cómo me conecto yo con el mundo del arte y el amor que le tengo a la pintura, pues La Gran Desaparición, que es también una aventura, creo yo, muy divertida, con una historia de amor en el centro, les puede gustar a niños, jóvenes y no tan niños y no tan jóvenes. Bueno, gracias a José Antonio por esa pregunta tan generosa que me dio la oportunidad de responder eso, que la verdad es que me lo han preguntado otras veces y por eso es que me animé a hacerlo. Gracias amigos por estar con nosotros. Síganos en redes sociales, @León Krause. Síganos en Letras Libres, por favor, también, nuestras plataformas distintas. Suscríbanse a la revista, suscríbanse a nuestro canal de YouTube, a nuestras plataformas de podcast en donde semana a semana les compartimos este podcast de Ciberdiálogos, pero también otras cosas que ya están ahí y otras más que van a llegar. Mientras tanto, nos vemos el próximo lunes. Gracias por estar con nosotros.